¿Qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a trabajar con la noción de género para pensar cómo este concepto es un concepto explicativo, transversal, axial, para definir las distintas relaciones sociales, políticas, económicas, religiosas que operan en una cultura determinada, en nuestro caso, la cultura de la Roma antigua. Vale decir que esta exposición y esta presentación están basadas en el artículo consignado como bibliografía obligatoria de Jimena Palacios, que por ende tienen que leer. Si les parece, comencemos por algunas definiciones preliminares que aparecen en ese mismo artículo. Nociones de género. Obviamente definir la categoría de género es algo muy complejo. Abunda la bibliografía al respecto. Mi intención no es agotar el tema, ni mucho menos, sino simplemente señalar algunas líneas que puedan funcionar como, digamos, primeras definiciones y después ver cómo estas definiciones operan en la cultura romana. Bueno, leo entonces estas primeras definiciones y las comentamos. En primer lugar, el género es concebido como social, mientras que el sexo es biológico, es decir, una sistematización de la diferencia biológica. El género es siempre históricamente específico en sus formas y significados. El género es parte de un conjunto más extenso de sistemas sociales y concepciones de las relaciones sociales. Es una categoría social fundamental que opera conjuntamente con clase y casta, rango o estatus, etnia e identidad regional, religión, edad, etc. El género interactúa en un sistema social de relaciones de poder, representaciones artísticas y negociaciones sociales. El género produce significados en una cultura dada, tanto en sentido específico, puesto que ayuda a definir relaciones sociales particulares, como en sentido amplio, ya que el género emblematiza la relación per se. Bueno, de todo esto quiero, resaltar dos cuestiones. En primer lugar, la noción de género por oposición a la noción de sexo. Porque esta diferenciación es muy pertinente para después pensar cómo opera esto en el mundo antiguo y en el romano en particular. Que el género esté siempre históricamente definido, me parece que, si bien puede resultar una obviedad, hay que tenerlo muy presente, porque precisamente las condiciones históricas inciden en la configuración de las relaciones de género y por ende en las relaciones de poder. Porque si hay algo que se verifica en cualquier sistema patriarcal y en el romano más aún, es la estrecha relación entre la noción de género y la relación de poder. Creo que esto se ve con mucha claridad en las fuentes latinas que conservamos. Y en ese sentido, me parece que es muy, es muy productiva, esta es la palabra, muy productiva la noción de género para analizar cómo se textualizan, cómo se representan esas relaciones sociales de género y por ende de poder en los textos literarios, en los textos que forman parte de nuestro corpus. Literario, si se quiere, en un sentido mucho más amplio, ¿no? Como es el concepto, si se quiere, pensar o si hablamos de literatura latina o de literatura griega, bueno, entran algunos géneros ahí en tensión de un modo muy particular. Pero digo, más allá del problema de la definición del campo literario, no me voy a meter con eso, digo, pensar en, por ejemplo, Tito Livio. Ustedes leyeron el libro 1 de Ab Urbe Condita. Se puede leer de punto a punto ese primer libro a partir de una perspectiva de género o analizando cómo opera la categoría de género en cada una de esas historias o de esos relatos enmarcados, ¿no? Cada uno de esos episodios. El rapto de las Sabinas, la violación de Lucrecia, quiero decir, son episodios
si se quiere, que tienen que ver con este primer momento fundacional y tienen que ver con relatos modélicos, con cierta configuración de la mujer modélica, pero que puede ser leído desde esta perspectiva eh, con toda claridad, pero más allá de la claridad o no del texto en este sentido, quiero decir la potencialidad explicativa que tiene la categoría de género para dar cuenta de una representación textual o discursiva. Bien, pasamos entonces al género en la Roma antigua. Y creo que si hay que, digamos, decir algo acerca de la noción de género en la Roma antigua, hay que partir de la concepción de familia. Porque para los romanos, la estructura familiar, digamos así, y las relaciones de género y las relaciones de poder que operan al interior de la familia romana son las mismas que, en espejo y magnificadas, operan en la estructura del Estado. Es como si pudiéramos sintetizar esto que acabo de decir con el apotegma así la familia, así la patria. ¿Sí? Como si es una relación directa entre una configuración y otra. Para los romanos, la diferencia sexual no era un presupuesto natural, sino norma obligatoria que respondía a reglamentaciones relativas al estatus. Esto me parece que es central. Es decir que, fíjense cómo la noción de sexo y por ende la sistematización de esa diferencia sexual opera a nivel de norma en el conjunto de relaciones sociales. Y por ende otorga estatus o quita el estatus. Con esta lógica, hay dos roles claramente definidos al interior de la familia. El rol del pater familias y el rol de mater familias. Vale decir que familias, en esta locución, esta terminación en as no indica plural. Es un genitivo. Está en lugar de familia, sería el genitivo en latín. Ocurre que para esta locución o para esta expresión, mejor dicho, el latín adopta una desinencia de origen griego, que es la desinencia de primera declinación para los femeninos en griego, que es alfa sigma. Por eso dice mater familias o pater familias, pero no porque sea más una familia. Bueno, fíjense el concepto de pater familias. ¿Quiénes son o quiénes pueden ser estos personajes? Son ciudadanos que independientemente de su condición de genitores ya no estaban bajo la potestad paterna de ningún ascendiente en línea masculina. A ver si se entiende esto. El pater familias, es decir, el jefe, la autoridad, es más, el sacerdote de una familia, porque el culto al interior del hogar, hay un, digamos, dentro de los rituales y de los cultos religiosos, se distinguen aquellos que forman parte del orden público, ¿sí? Que son los sacra pública, y aquellos que forman parte del orden del privado o del hogar, que son los sacra privata. Y en ese sentido, el pater familias opera como sacerdote, ¿sí? Que garantiza o que oficia en los ritos religiosos del hogar. Digo, esta figura de pater familias, de jefe de familia, de autoridad al interior de una familia, es una noción que no depende de que sean genitores, es decir, de que sean padres en el sentido de tener un hijo, ¿sí? No depende de eso, depende de no estar subordinados a ningún ascendiente vía masculina, porque la familia, la gens, el linaje, la estirpe, noción axial para pensar en el funcionamiento de la sociedad romana, se transmite vía masculina. Por oposición a la noción de pater familias está la noción de mater familias, también llamada matrona. Esto es muy interesante como aparece en la comedia, que es lo que van a leer ustedes a continuación. La noción de mater familias o de matrona hace alusión o referencia a un rol que está reservado exclusivamente a las mujeres, las cuales, a diferencia de los varones,
sí debían ser capaces de dar a sus maridos hijos legítimos para recibir dicho título. Fíjense la abismal diferencia entre una noción y otra, ¿no? Porque la matrona, entonces, es tal en la medida en que da a su marido, fíjense también ahí la noción, da a su marido hijos legítimos. ¿Y por qué esto es importante? Porque una vez que su marido no esté, por la razón que fuere, el siguiente pater familias es el hijo. La siguiente autoridad no es la matrona, de ningún modo, es su hijo, el que ahora empieza a ocupar el rol de pater familias, porque ese rol se transmite vía masculina. Entonces, en la medida en que el pater familias forme parte de esa familia, tanto la mujer, tanto la esposa, como los hijos, como los esclavos, dependen de él. ¿Sí? Hay una lógica de relaciones de poder, ¿sí? Que dependen piramidalmente del pater familias. ¿Sí? Y de él dependen la matrona, la esposa, el hijo, que en la comedia se lo suele llamar adolescens, y los esclavos, los servi. Ahora, si el pater familias se muere o se va a otro lado, porque también las familias se desarmaban y se volvían a rearmar, de esta misma casa, el siguiente varón por línea de ascendencia o de descendencia es este adolescens. Este pasa a formar parte pasa a formar digamos, a ocupar el rol de paterfamilias. E incluso si es si la hija que es adolescens es el nombre del hijo varón. El nombre que se le da a la hija mujer es Virgo. Si la Virgo se casa con otro varón, pasa a formar otra familia y a depender de otro paterfamilias que es su esposo. Es decir, la mujer siempre va a estar dependiendo de un paterfamilias, sea de su padre, sea de su marido, no importa, pero siempre está bajo el dominio de un paterfamilias, en condición de Virgo o en condición de matrona. Esta cuestión de la familia y de las relaciones de género atravesadas por la noción de poder se ve de un modo muy particular en el funcionamiento de los nombres, cómo se llamaban los romanos. Este funcionamiento se denomina como los tria nomina, ¿sí? El sistema de los tria nomina es el sistema de los tres nombres, justamente. ¿Cómo está compuesto un nombre latino? Está compuesto por, justamente, tres denominaciones. Tomemos por caso, como aparece en el artículo, Publius Cornelius Scipio. El primer nombre que aparece se lo denomina como praenomen, es decir, que está prae significa que está delante de o antes de. Publius es el praenomen, es el nombre propio de la persona, ¿sí? Es el nombre de pila, digamos. Cornelius, el siguiente nombre, es el nomen. ¿Acaso lo más importante? Porque es el nombre del antepasado que todos los descendientes y todos los miembros de la gens tenían. Es decir, el nomen indica la gens. Esta es la gens Cornelia. Scipio es el cognomen, también conocido como sobrenombre, con el que cada rama de la gens, cada familia marca su individualidad. ¿Sí? Es una suerte de apodo, pero para la rama de la familia. A estos tres nombres básicos podría agregarse un agnomen o apodo, pero ya de la persona, no de la familia. Pero esto era opcional, digamos. Este es el sistema de los tria nomina. Primero el nombre de pila, el nombre propio, el praenomen, después el nombre de la gens, de la familia, la gens Cornelia, y por último el cognomen o sobrenombre de la rama de gens a la que pertenecía
Publio Cornelio Escipión, digamos, su familia. Fíjense, la gens contribuyó a mantener la jerarquía de los elementos sociales, aseguró la dependencia de los individuos en relación al clan y su cohesión en torno a la autoridad del pater familias, proveedor del alimento y responsable del rito. Fíjense lo que decíamos recién. El pater familias no solamente es el sostenedor económico, si se quiere, de una familia, sino también el sacerdote. Tiene una función religiosa. Es una autoridad en todos los órdenes. Es pater familias en términos sociales, en términos económicos, en términos religiosos, hasta en términos políticos. Una vez constituida la ciudad, la gens pervive como asociación política de varias familias, cuyos miembros, más allá de compartir el culto, los gentiles, eran propios de una gens, los dioses de la familia, digamos, y solo por ella querían ser invocados, ¿sí? Es decir, hay hasta divinidades propias de la familia. Y los miembros podían heredarse mutuamente y se auxiliaban en todas las necesidades de la vida, ¿sí? Es una asociación. Esto me parece que es la noción central. Una gens es una asociación que se hereda y que, por otra parte, en esa herencia vía masculina se garantiza, digamos, la pervivencia de la gens. El término familia es más restrictivo respecto del término de gens, porque el término familia en sentido estricto es el grupo liderado por el pater familias y constituido por las propiedades y las personas que se encuentran bajo su potestas, bajo su autoridad. Lo que decíamos hace un rato, la esposa, los hijos naturales o adoptivos, que es lo mismo. Desde el punto de vista, hay que entender que los vínculos familiares son vínculos políticos en la Roma antigua. Entonces, justamente, esto era muy frecuente. Si un pater familias tenía una mujer como hija y ningún hijo varón, se veía en la obligación de adoptar un hijo varón para garantizar el sostenimiento de la gens, porque nunca una gens podía ser vehiculizada vía femenina. Y por supuesto están bajo su autoridad los descendientes, hijos y los esclavos. La familia designa también el conjunto de los miembros que integran el hogar, la unidad doméstica, es decir, la domus, incluyendo el personal esclavo y sus propias familias. Es decir, el esclavo forma parte de la familia, ya no de la gens, de la familia, en tanto unidad doméstica, y por supuesto está en el último escalón y supeditados a la potestas del pater familias. Es interesante la etimología del término pater. Dice, la abstracción del vínculo paterno se revela en el vocabulario indoeuropeo del parentesco. Según Benveniste tiene un libro muy importante para estudios clásicos, que tiene que ver con las instituciones indoeuropeas, ¿no? Y hace un recorrido etimológico sobre las principales instituciones sociales indoeuropeas. Y analiza la raíz de pater. En su origen, pater no designaba exclusivamente la paternidad física, que luego se expresaría en latín con la palabra genitor. Tenía un empleo mitológico, dado que pater era la calificación permanente del dios supremo de los indoeuropeos. La forma incluso latina Júpiter deriva de una fórmula de invocación indoeuropea que se relaciona con el vocativo griego Zeu pater. Es decir que en Júpiter, que es el Júpiter, es el Zeus, es el equivalente a Zeus en la mitología y en la religión romanas, en la raíz de Júpiter tenemos esta misma raíz de pater, con un cambio de timbre vocálico, pero es la misma raíz. En lugar de pater, Peter. Pero la raíz es la misma. Es decir que, esto que decíamos, ¿no? La noción de paternidad, de ser pater, no se limita a la paternidad física. Fíjense cómo la noción de pater, va más allá, ¿no? Y tiene un alcance religioso. Júpiter es padre en el sentido de que es el dios supremo.
Esto se ve muy claramente cuando estudiemos, sobre todo en el latín 2, que nos vamos a dedicar al Principado Augustal. Estudiamos la figura de Augusto, una figura sumamente interesante para analizar. Él fue designado Pater Patriae, el padre de la patria. Como para entender hasta qué punto opera allí en el uso de la palabra pater una relación de poder, ¿no? Por arriba del pater no hay nada, digamos. Tampoco es la lógica. Podemos decir entonces que en latín pater es un término clasificatorio y no descriptivo como genitor. Es decir, que no hay que ser genitor para ser un pater. Esto es fundamental. Y también lo decíamos hace un rato. Y en relación con esta noción de pater familias, es decir, si uno depende o no de un ascendiente por vía masculina, dentro del derecho romano aparecen dos nociones opuestas vinculadas con esta condición de estar bajo la potestad o no de alguien. Entonces, un ciudadano puede ser, en ese sentido, sui iuris o alieni iuris. El pater familias, por supuesto, es un ciudadano sui iuris, es decir, de su propio derecho, por su propio derecho, ¿sí? Gozaba de la plena capacidad de derecho, es decir, que ya no estaba bajo la potestad paterna de ningún ascendiente masculino, por muerte de su propio padre o emancipación. Y al que se le concedían los derechos sobre la descendencia. Todos quienes están sometidos a la potestad de un pater eran definidos por el derecho romano como alieni iuris, es decir, por el derecho de otro, bajo el derecho o la potestad de otro. Es decir, que no tienen derecho propio porque dependen de otro, que es el pater familias. Solamente el pater familias es un ciudadano sui iuris. El resto, todos los que dependen de él, son alieni iuris. Iuris es el genitivo de ius. Ius iuris, sustantivo de tercera declinación, sustantivo también sibilante, ¿no? Que acá se produce el rotacismo, lo que hemos visto hace poco. Ius puede traducirse por, según el contexto, por derecho, por ley. Entonces, bueno, noción jurídica. Hablamos recién de la adopción, ¿no? Decíamos que el hijo natural, el hijo biológico o el hijo adoptivo, desde el punto de vista político, tiene los mismos derechos. No porque en la actualidad eso no sea así, sino porque en la Roma antigua, repito esto, el vínculo, las relaciones familiares son relaciones políticas. Esto hay que entender. Por esa razón tiene el mismo derecho, no por otra razón. La fracción del vínculo paterno explica asimismo la concepción romana de la adopción como vínculo parental esencialmente voluntario y demuestra a las claras la absoluta soberanía doméstica ejercida por el padre. Vuelvo a decir, el padre, si tiene solamente una hija mujer, no puede garantizar la pervivencia de la gens. Y ahí entonces se ve obligado, si es que quiere, conservar a su familia, el linaje de su familia, se ve obligado a adoptar. Y por supuesto hay una cantidad de relaciones políticas, sociales y económicas que están en juego, ¿no? En el mecanismo de la adopción. La ley romana enmarcaba la adopción en relación con la pertenencia y continuidad de la familia y la transmisión de la propiedad. Las mujeres no podían adoptar porque ellas no podían tener personas libres in potestate, porque las mujeres son necesariamente alieni iuris, dependen de otro. Depender de otro significa que no tienen la autonomía para poder adoptar en este caso. En la antigua Roma, el método, los efectos e inclusive la posibilidad de adoptar variaban de acuerdo con el estatus de las personas que se veían involucradas. En ese sentido, existían dos clases de adopción, una pública y otra privada. Si recaía sobre un sui iuris, se denominaba ad rogatio, es decir, que si un pater familias adoptaba un ciudadano sui iuris, es decir, que no dependía ya de otro pater familias, ahí la figura jurídica
recibe el nombre de ad rogatio, lo que se traduce como adrogación. Mientras que si lo que se adopta es un alieni iuris, ahí la figura jurídica es adoptio, es la adopción propiamente dicha. Es decir, en el vocabulario jurídico, y esto los romanos han sido fundacionales en la exploración de un léxico jurídico que al día de hoy conservamos, utilizaban una categoría, una figura jurídica para la adopción de un sui iuris, la ad rogatio, distinta categoría para la adopción de un alieni iuris, que es la adoptio en sentido estricto. La ad rogatio entonces era necesaria cuando la persona que iba a ser adoptada no estaba in potestate, porque ya era cabeza de familia. Dado que el ad rogado dejaría de gozar de este privilegio, se realizaba primero una cuidadosa consulta acerca de las motivaciones de la misma. Es decir, si un ciudadano ya es un ciudadano sui iuris, al ser adoptado vía ad rogatio, pasa a estar bajo potestad del pater familias. Bueno, no cualquiera accedía a eso. Tendría que ser muy tentador, digamos, depender del nuevo pater familias. Por lo general, la adrogación no se permitía a los hombres que ya poseían hijos o eran capaces de tenerlos, ni tampoco podía adrogarse a más de una persona. Tampoco había posibilidad de adrogación de una persona por otra de inferior posición social o económica. La adrogación podía recaer exclusivamente sobre los hombres. A diferencia del ad rogatio, la adoptio tenía lugar cuando la persona que iba a ser adoptada se encontraba todavía in potestate, es decir, cuando su pater familias, padre o abuelo, recordemos que pater familias no es el genitor, el padre, no tiene una paternidad física, estaba todavía vivo. El que quería dar al hijo tenía bajo su potestad en adopción. El que quería dar al hijo que tenía bajo su potestad en adopción concurría con el adoptante ante el pretor en Roma. Hemos visto la figura del pretor cuando analizamos el cursus honorum. O ante el gobernador en las provincias. Y allí se lo vendía por 3 veces. Así que hay claramente es un digamos, en la mecánica del adoptio, también del ad rogatio, pero sobre todo del adoptio, está está contemplada la noción de venta. Si hablamos del matrimonio, fíjense cómo estamos recorriendo las distintas esferas de la praxis social en la Roma antigua, pero partiendo siempre dentro de la dinámica de la familia, ¿no? Respecto al matrimonio, hay algunas consideraciones para hacer. El título de mater familias depende del matrimonio, mientras que pater cubre el estatus del hombre que posee plena capacidad jurídica. Mater se aplica a la esposa que entra bajo la potestad de aquel. ¿Sí? Fíjense, ser pater significa ser un sui iuris, ya no tener ningún antepasado por línea masculina, ya uno es pater, el varón de la familia. Mientras que mater se es en la medida en que se casa con un pater y entonces depende y entra bajo la potestad de ese pater. La mujer no realizaba un acto al contraer matrimonio, sino que simplemente cambiaba de condición. Esto es muy importante para entender. Bueno, no hace falta que especifique lo ya obvio, ¿no? Es una sociedad sumamente desigual, la romana, a todas luces. La mujer, digamos que es pasiva en el matrimonio, sufre en el matrimonio en el sentido de papeles temáticos, experimenta la condición de matrimonio, no la ejerce. El marido, fíjense, está en la noción de voz activa y voz pasiva, está en lo gramatical, lo digo. El marido toma o conduce a la mujer en matrimonio. Y la expresión en latín es uxorem ducere, alicuius filiam ducere in matrimonium, ¿sí? Darle a la mujer en matrimonio. El padre dare filiam in matrimonium.
matrimonium, esto es una M. ¿No? Entonces la mujer es tomada, es conducida, es dada por el marido o por el padre en cada caso. ¿Sí? La mujer experimenta la acción, no la realiza. Ahí también hay una desigualdad muy fuerte. Respecto del ritual, hay distintos rituales que responden a las diferentes clases sociales. Los patricios desarrollaban un ritual bastante complejo, que es el ritual de la confarreatio. Este ritual religioso del casamiento está constituido por 3 actos o 3 etapas. La traditio, la deductio in domum y la confarreatio propiamente dicha. La traditio tiene que ver con el acto por el cual el padre desliga a la joven y ésta abandona el hogar. ¿Sí? Fíjense que es hasta espacial. Mejor dicho, el ritual traduce a partir de relaciones espaciales las relaciones de poder, porque lo que ocurre con la mujer es que se va de una casa y se muda a otra, cambia de jefe de familia, su condición cambia y por ende cambia su jefe, pero no su estatuto de aliene iuris. En el segundo acto, en el segundo estadio de este proceso, se produce la deductio in domum. Se conduce a la joven a la casa del esposo guiada por un cortejo. La novia lleva un velo, una corona y porta una antorcha. Se canta en torno suyo un antiguo himno. Se hace presentación del fuego y el agua. El esposo la lleva en brazos para que no pise el umbral de su casa nueva. Y finalmente se produce la confarreatio. Se conduce otra vez a la esposa ante el hogar, donde se encuentran los penates, que son los dioses domésticos, e imágenes de los ascendientes, agrupados alrededor del fuego sagrado. Los esposos ofrecen sacrificios, hacen la libación, pronuncian oraciones y comen juntos una torta de flor de harina, panis farreus, quedan así asociados al mismo culto. Fíjense cómo la noción de familia es una noción religiosa, supone un ritual, supone el pasaje por parte de la mujer de una familia a otra, de un culto a otro. Sus dioses, penates, ahora son otros, porque los dioses domésticos dependen de cada domus. Otro ritual posible, ese es para los patricios. Otro ritual posible es la coemptio, que corresponde a los matrimonios entre plebeyos. Tomaba la forma de un simulacro de compra mutua y recíproca entre los esposos. Dicha compra se hacía pesando en una balanza un trozo de cobre que luego el novio entregaba al padre de la novia como pago simbólico de la potestad sobre esta. Otra vez los vínculos sociales atravesados por el vínculo económico, como pasaba con la adoptio. Y por último tenemos una tercera forma menos ritualizada, si se quiere, que es el perusum, por uso. Es una forma derivada de coemptio que resultaba de un estado de hecho, la cohabitación de un año continuado sin interrupción de más de 3 noches, trinoctium, justificaba la posesión y esta equivalía al título usucapio. Tomada por hecho, capio, ¿no? El verbo tomar, uso de usos. Noten cómo el número 3 se repite, ¿no? 3 noches, trinoctium. Antes hablábamos del adoptio, que se lo vendía por 3 veces. Bueno, el número 3, tomen nota, no es un número cualquiera. Para concluir, vamos a hablar de algunos conceptos que tienen que ver con lo que podemos denominar paradigma axiológico. Es decir, que regulan, ciertos esquemas, mejor dicho, son esquemas que regulan el comportamiento y el andar de los ciudadanos dentro de la comunidad. El primer concepto que hace este paradigma axiológico, este paradigma de valores, es el de mores maiorum o mos maiorum. Se puede decir en singular, mos maiorum, la costumbre de los antepasados, o mores maiorum, las costumbres de los antepasados. Se encuentra el término tanto en singular, mos, como en plural, mores.
El modo de vida y las cualidades de carácter valoradas por los romanos responden a los mores maiorum. Esta frase sintetiza una sólida tradición de principios y costumbres que determinan los atributos del individuo y sus patrones de conducta. Es decir, lo que socialmente está valorado por la cultura dominante en la Roma antigua es justamente regirse por patrones de conducta asociados a los mores maiorum. Esto es lo que hablábamos de Augusto antes. Augusto, cuando cae la República, se erige como la figura, Augusto que es adoptado por César, se erige como la figura que viene a recuperar esta tradición de los mores maiorum que fueron de alguna manera derruidos por la crisis de la República, ¿no? Entonces, fíjense hasta qué punto la sociedad romana antigua es una sociedad reaccionaria, atada a las tradiciones, sumamente conservadora. Otra noción que hace al paradigma axiológico es la noción de virtus en sentido amplio. Virtus que por otra parte comparte raíz, y esto no es menor, con el sustantivo vir, varón. La virtus es de un varón, claramente. La virtus de una persona se encuentra estrechamente ligada a la gravitas y es la síntesis de un conjunto de virtudes particulares que se expresarán en la afirmación voluntaria de la cualidad viril por excelencia, el dominio de sí mismo. Por el contrario, se asigna a la debilidad femenina la impotencia sui, la incapacidad de dominar su naturaleza. Fíjense cómo entonces la virtus supone controlarse a sí mismo. Y el dominio sobre sí es una virtud asociada con lo masculino, mientras que ceder y por ende no poder controlarse está asociada a esa incapacidad, desde el punto de vista cultural, está asociada a lo femenino. Hablábamos de gravitas recién. Gravitas significa sentido de la importancia de los asuntos entre manos. Es un sentimiento de responsabilidad y empeño. Se utiliza para designar la edad madura, intermedia entre la juventus y la senectud. Se manifiesta en la actitud del personaje. Por ejemplo, un orador, Cicerón, tiene que mostrar gravitas. Es una actitud, digamos, de responsabilidad, de saber lo importante, ¿no? Que se tiene entre manos. Encuentra su expresión en el uso de la toga, esto es fundamental, que tiene que ver con la vestimenta solemne. Además es incómoda, porque impone una rigidez en la postura. Entonces se ve en muchas representaciones, en la iconografía se ve el uso de la toga como esa cosa que no se puede sostener. El homo gravis, ¿sí? el hombre grave en el sentido de solemne, mantiene la sangre fría ante los hechos imprevistos. Así la gravitas es una mezcla de seriedad, gravedad, dignidad e impasibilidad de un hombre de cierta edad y de una cierta clase, apto para cumplir las grandes responsabilidades que incumben a su situación de patronus o miembro de la clase senatorial. ¿Sí? Los senadores, los cónsules, cualquier figura política del curso honorum tenía que poder ostentar gravitas. Pero fíjense cómo esto está vinculado con lo que decíamos recién del dominio de sí mismo, ¿no? Y en el sentido de dominarse, y otro concepto que actúa como regulador de conducta es el concepto de pudor. El pudor expresa el hecho de evitar toda pasión y designa la honestidad moral. Esta es la actitud del hombre político que no transgrede los límites de su deber, opuesta a la petulantia. Conviene distinguir pudor de pudiquitia, castidad, concepto que expresa la condición de inviolabilidad del cuerpo de las mujeres de nacimiento libre sujetas a su observancia. En este sentido, otra noción, la honestas, caracteriza el comportamiento moral digno de honra y turpitudo su contrario, es la deshonra, la vergüenza, ¿no? Fíjense cómo en torno a la noción de pudor hay una cantidad de nociones que también operan como reguladores de conducta, ¿sí? Por oposición, la petulantia,
tenemos la pudiquitia y por oposición la turpitudo, y la putiquitia también asociada con la honestas, ¿no? Por último, trabajemos con la noción de pietas, una noción religiosa muy importante. También lo vamos a retomar esto cuando en Latín 2 veamos un texto fundamental, fundacional, diría yo, para la literatura occidental, que es la Eneida. Es la cualidad de la pietas que, para la sociedad romana, engloba los compromisos materiales y sentimentales, los deberes, esto que en latín se dice officia, ¿sí? Que viene de officium. Officium es un deber, de los individuos respecto de la familia, como así también respecto de los dioses. Pius se refiere al estado de aquel que se ha purificado por el cumplimiento de los deberes que le incumbían. La pietas es también debida a la patria, tanto como a los parentes. Es, en este sentido, la fidelidad guardada a un estado de cosas instituido por los ancestros. El pius, es decir, el ser piadoso en este sentido, o sea que traducir por piedad le da una carga cristiana que es anacrónica. El cristianismo es muy posterior, por supuesto. Por eso no conviene traducir pietas por piedad. No puede traducir por obligación. Es difícil traducir. El pius es a la vez un patriota y un conservador, por supuesto. No puede no ser. Pero lo interesante de esta noción de pietas es cómo opera en tres planos. Esto que yo les decía al comienzo, ¿no? Cómo estos tres planos están espejados. La familia, la patria y los dioses. Son los tres campos de acción de la pietas. Bueno, dejamos acá entonces.